Vamos, entonces, como tenemos poquito tiempo, quiero aprovechar el tiempo. Vamos a hacer brevemente un resumen de lo que hicimos en el video pasado para que en este video podamos darle continuidad al tema. Hablamos en el video pasado, tú nos entregaste qué características tiene que tener un líder de Dios y también nos hablaste de que una de las doctrinas que está siendo más atacada, que está siendo más tergiversada en la palabra de Dios, es la doctrina del Evangelio, porque está siendo adulterada. Nos hablaste en el video pasado que una de las formas de adulterar es el Evangelio de la prosperidad. Ya eso lo desarrollamos y tenemos los apuntes. Ahora, quedó pendiente que nos pudiesen entregar la información de cómo reconocer el Evangelio del legalismo, de las falsas sanidades, el Evangelio del decretar, declarar, y el Evangelio de sellar y pactar. Así que bueno, voy a desactivar los comentarios para que la gente pueda concentrarse. El público es todo tuyo, pastor, que Dios te bendiga. Queremos escuchar eso. Muchas gracias, Ipaniza. Va a ser un programa muy bonito. La gente que le gusta estudiar la Biblia va a ser muy edificada con la palabra de Dios en estos próximos 30, 40 minutos. Así que si tienen, lo bueno es que también va a quedar grabado en tu canal. Sí. Que la gente, yo siempre les recomiendo a los discípulos que siempre tengan un cuaderno, un lápiz, una pluma y una Biblia, ¿ok? Entonces, como si yo estoy en mi oficina, aquí es donde yo preparo mis sermones, aquí es donde yo oro, donde yo estoy con el Señor todos los días, así que me da mucho gusto poder transmitir desde aquí para todos tus seguidores y para todos nuestros queridos, amados hermanos venezolanos y mexicanos. Bueno, vamos a contestar una a una tus preguntas. Okay. La vez pasada hablamos de los errores que pueden tener la iglesia o las iglesias. Sí. Y hablamos, ya explicamos, para no redundar, ya explicamos lo de Evangelio de la prosperidad y sí, podríamos no llamarle el Evangelio de legalismo, más bien decirle el legalismo que se ha introducido, porque no es Evangelio, se ha introducido un veneno mortal dentro de la iglesia que se llama el legalismo. El legalismo es más peligroso que muchas de las otras falsas doctrinas que puede haber y que pudieran existir en muchas iglesias. Pero para entender lo que es el legalismo, vamos a definir esa palabra. El legalismo es sacar la ley de Dios de su contexto original. Sacar la ley de Dios de su contexto original y, por ejemplo, algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas y mandamientos y regulaciones y ven el cristianismo como una serie de normas de haz esto, haz aquello. Ahorita lo quiero explicar con algunos ejemplos para que la gente entienda de qué estoy hablando, pero no salirme de la definición del legalismo, que también donde uno meramente se preocupa por mantener la ley de Dios como si fuera mantener la ley de Dios el único fin del cristianismo. El legalismo, por ejemplo, toma la ley y la isla de Dios, y el legalismo no busca obedecer y no busca honrar a Cristo, sino se concentra en solo obedecer los mandamientos de Dios y no parecerse a Cristo. El legalismo no busca obedecer, repito, ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de una relación personal con Jesucristo. Esto lo enseña mucho el libro de los Gálatas para los estudiantes de la Biblia, donde Pablo exhorta duramente a los cristianos que ya se estaban judaizando, donde los cristianos estaban ya poniéndose el kipá, guardando el sábado, obedeciendo leyes del Antiguo Testamento, del libro de Levítico, del libro de Deuteronomio,
que son más de 600 leyes que guardaban los judíos, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, su amor y su redención. Un ejemplo, pana, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 12, de este legalismo de los fariseos y de los saduceos. Nos dice en Mateo capítulo 12, en el versículo 9, dice así: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar, ojo, en el día de reposo? Claro. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bueno, tenemos aquí un muy claro ejemplo. No se podía hacer nada el día de reposo porque esto era la ley. Traen a un hombre enfermo que tiene la mano seca, Jesús lo sana. Entonces, ellos, para tentarle, hicieron un consejo y siempre estaban detrás de Jesucristo para ver si él rompía la ley, porque para los fariseos, los saduceos, el legalismo que se ha introducido en las iglesias les es más para ellos como un mandato obedecer leyes que hacer el bien y cumplir el mandamiento de Cristo de amarnos los unos a los otros. Pastor, aprovechando que estamos en este tema, me gustaría si puede aclarar, ahí mismo en Mateo, tenemos Mateo 5, del 17 al 18, que se utiliza mucho para tergiversarlo, porque lo sacan de contexto, donde dice, Cristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, el versículo 18 le genera mucha confusión a muchos legalistas, se apoyan de ahí, diciendo: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, esa palabra "hasta que todo se haya cumplido" está hablando de las profecías, y la jota y la tilde de la que nos está mencionando, que no pasarán de la ley, nos está hablando que también al mismo tiempo, cuando ya no vivimos bajo la ley, seguimos siendo regidos todos nosotros bajo la ley de Dios, resumida en dos mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley está vigente en cuanto no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no cometerás adulterio. Todo eso sigue siendo la ley de Dios y es la base de toda la vida cristiana y del caminar en la vida cristiana, pero no es cumplir la ley para agradar a Dios, sino a obedecer a Jesucristo, seguir a Jesucristo, y así, al agradar, al obedecer a Jesucristo, cumplimos inmediatamente la ley de Dios en nuestras vidas. Entonces, primero es Cristo y luego por consecuencia nuestros frutos van afinados a eso. Sí, porque Jesucristo no vino a abrogar la ley, Cristo vino a resumir la ley y a decirnos que Él ahora se convierte en el nuevo pacto en el que estamos nosotros, en el pacto de sangre, en la gracia en la que nosotros nos encontramos. Antes era, bueno, vamos a poner un ejemplo. Si yo tuviera que cumplir la ley al pie de la letra, como en el Antiguo Testamento, pues entonces agarremos y apedreemos al que cayó en adulterio, agarremos y al que robó, matemos a toda su familia. Imagínate nada más. Entonces, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sacrificaste un cordero, pastor? Exactamente, porque Cristo se convirtió en el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotros podríamos traducir que el legalismo, el que se ha introducido dentro de la iglesia, podríamos nosotros poner algunos ejemplos. Mira, todas las religiones del mundo te dicen, haz esto, haz esto, haz esto, y puedes entrar al cielo. Haz esto, haz esto, haz esto, y puedes tener vida eterna. Entonces, siempre es haz, cumple, 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 y quizás, a lo mejor, posiblemente. Nunca hablan con certeza, como Cristo que dijo, yo soy, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y pareciera que ahora también ese legalismo religioso que existía en las religiones que nosotros antes profesábamos, se ha introducido encubiertamente en las iglesias. Te voy a dar algunos ejemplos. Hay personas que te dicen, si no vas a la iglesia, estás en pecado. Ahí está un legalismo. ¿Cuántos pastores le dicen, si tú te sales de mi iglesia, van a caer maldiciones sobre tu familia? Sí. Yo he escuchado personas que le dicen a sus pastores, ya no me voy a congregar aquí, quiero su bendición, me voy a ir a otra congregación, y el pastor, en vez de bendecirlos, en vez de abrazarlos, en vez de darles una palabra de bendición, una palabra de amor, le dice, si tú te vas de aquí, Dios te va a castigar. Como le dijo un pastor a una persona aquí en Querétaro, si tú te sales de mi iglesia, te va a regresar el cáncer que Dios te sanó. O sea, ¿qué está haciendo el pastor? La está maldiciendo a esta persona. Otro ejemplo, no puedes poner en duda la palabra del pastor. ¿A qué nos recuerda esto? A que la palabra del Papa era ex cátedra y se tenía que obedecer y se tenía que seguir. Ahora resulta que también los pastores se creen papas, se creen infalibles, creen que su palabra no puede ser puesta en duda. Y bueno, si no sirves en tal ministerio, son amenazas. Si no haces esto, si no haces aquello, es lo mismo, es religiosidad. Yo voy a la iglesia por amor a Dios. Yo sirvo en un ministerio porque amo a Cristo. Yo cuando escucho una predicación de un pastor, hace rato estaba escuchando, por cierto, una predicación de un pastor que mandó un mensaje de él allá en Taragoña, España, y me dijo, ¿qué te parece este mensaje? Lo estuve analizando y lo estuve comparando con la palabra de Dios y vi 2, 3 puntos que detecté, que se los voy a comentar después, pero Pablo decía que los de Berea eran más nobles que aquellos, porque ellos escudriñaban en la palabra, las palabras de Pablo y de los apóstoles, para ver si estas cosas eran así. Entonces, la Biblia sí nos dice que pongamos que podemos dudar y podemos ir a la Biblia, porque la Biblia es nuestra máxima autoridad, no el pastor, no el líder, y el problema está en que el pastor hace ver que lo que él dice es la pura verdad, es infalible, no se puede equivocar, y de ahí que han nacido tantas herejías, querido Ipaniza, tantas herejías en la iglesia, porque la gente está acostumbrada a comer todo lo que sale del púlpito. Entonces, nosotros tenemos que degustar y saber cuál es la sana doctrina, cuál está ya mezclada, porque acuérdate que las falsas doctrinas no son personas que están hablando puras mentiras, es gente que está hablando verdad y te meten mentiritas. Te meten mentiritas, te introducen mentiritas. Entonces, el problema de los falsos profetas no es lo que predican, sino lo que no te dicen. El problema no es lo que te dicen, sino lo que no te dicen. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora,
Otra de las doctrinas que tú me estás preguntando es con respecto a la sanidad. Sí. ¿Cómo se abusa de la sanidad dentro de la iglesia? Ahora, vamos a entender algo rápidamente. Nada es imposible para Dios, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Nada es imposible para Dios. ¿Estás de acuerdo que Jesús sana? Jesús sana, si es su Yo voluntad. también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Jesús sana. La pregunta es, ¿Jesús sana a todos? No. ¿Por qué entonces muchos dicen, si Jesús sana, ¿por qué a mí no me ha sanado? Porque aquí está la enseñanza de la palabra de Dios, donde Dios está más interesado en sanar mi alma, que está enferma de pecado, que sanar mi cuerpo. Claro. Bien importante esto. Mucha gente dice, ore por mi tía que tiene cáncer, ore por mi sobrino que está en el hospital. Y yo siempre les pregunto, ¿ya es salvo? ¿Ya recibió a Cristo? Me dicen, Claro. no. Le digo, entonces, primero vamos a orar por su salvación, Claro. y después oraremos por su sanidad. Entonces, Dios está más interesado en sanar mi alma enferma que sanar mi cuerpo enfermo. La palabra de Dios nos dice que Dios, Él es dice en el Salmo 103, Dios es el que sana todas tus dolencias o todas tus enfermedades. Ahora, Jesús puede, pero la pregunta es, ¿quiere sanarte? Cuando estaba en el capítulo 5 de Juan con el paralítico de Betesda, le dice Jesús al paralítico, ¿quieres ser sano? Él le pregunta, él no llegó y lo sanó. Claro. ¿Quieres ser sano? Y es la pregunta que Dios le hace al mundo hoy en día. ¿Quieren ser perdonados de sus pecados? ¿Quieren un Señor? ¿Quieren un Salvador para sus vidas? Porque Jesús es un caballero. Él pregunta, ¿quieres que entre a tu corazón? ¿Quieres que te sane? ¿Quieres que te levante? Y la respuesta es que todos los creyentes en Cristo seremos sanados aún en el cuerpo, pero no en esta vida, quizás en el cielo, cuando tengamos un cuerpo glorificado. Vamos a ver algunos ejemplos. A mí me gusta mucho lo que dice Malaquías 4:2, que dice, para los que temen su nombre, el sol de justicia se levantará con la salud en sus alas. Gloria a Dios por esto. En primera de Pedro 2:4 nos dice, por sus heridas hemos sido sanados. ¿Cómo venimos a Cristo? Venimos enfermos, venimos amargados, venimos con adicciones, venimos con resentimiento, venimos con pensamientos suicidas, venimos con pensamientos de venganza, venimos con dolor. El proceso que dice Filipenses 1:6 es bien importante. El que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La sanidad que viene a ser Cristo, y cuando los predicadores dicen, es que por sus llagas hemos sido sanados, Él está hablando de la sanidad, en la palabra de Dios, nos está hablando de la sanidad espiritual. Es muy importante. Dios quiere sanar tu enojo, Dios quiere sanar tus resentimientos, Dios quiere sanar tus amarguras, Dios quiere sanar tus heridas, Dios quiere sanar tus problemas mentales, Dios quiere sanar tu inmoralidad sexual, tu enfermedad hacia las cosas sexuales. Dios quiere sanar eso antes que sanar nuestro estado físico. Acuérdate lo que dice 1 Corintios, que nos dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y bueno, tú te ves al espejo después de recibir a Cristo y dices, ¿cómo que soy nueva criatura? Si sigo teniendo las mismas arrugas, sigo viendo borroso, sigo cojeando, pero ahí nos está hablando que somos nuevas criaturas en Cristo, hablando espiritualmente en el Espíritu. Ahora, ¿qué pasa con todas estas campañas y paniza donde
se le presenta a la gente y dicen, gran campaña de sanidad, ¿verdad? Gran campaña de sanidad. Y dicen, ciegos, cojos, mudos, espera hoy tu milagro. Y esas campañas se llenan. ¿Por qué se llenan? Porque ¿quién no quiere ser sanado? Claro. ¿Quién no quiere ser sanado? Y hay muchos que, aunque saben que a lo mejor Dios no los va a sanar, dicen igual, y ponen sus ojos en el hombre, igual y pega, igual y me sana Dios, y ponen sus ojos en el sanador, no ponen sus ojos en Cristo. Ahora, ¿Dios puede sanar? Sí, Dios puede sanar. La pregunta es, quizás Dios está permitiendo esta enfermedad para la gloria de su nombre. Cuando Pablo se encontraba con un aguijón en la carne, dice la Biblia que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Sí. Y Dios le dice en su palabra a Pablo, le dice que él se gloriara en su debilidad, porque el poder del creyente radica en la debilidad y no en nuestra fortaleza humana. Eso Claro. Hablando también, como voy a mencionar más adelante, del humanismo, de la psicología y todas estas herejías que se han introducido dentro de la iglesia, que son bien importantes entenderlas. Por ejemplo, Pablo oró 3 veces a Dios, quítame esta enfermedad, este aguijón en la carne. Y Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder te perfecciona en tu debilidad. Entonces, ahí no vemos que Pablo reprendió la enfermedad, no decretó, que también lo vamos a hablar ahorita, no declaró, no dijo, yo declaro que soy sano, yo decreto que soy sano. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos en Cristo, con ese tipo de lenguaje. Es muy peligroso y lo vamos a entender a la luz de la Biblia en unos minutos más. Timoteo estaba enfermo y Pablo le dice, toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades del estómago. El vino tiene propiedades curativas, está demostrado, y le dice, toma un poco de vino. No le dice, tómate una botella, le dice, toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades del estómago. Entonces, vemos, por ejemplo, a Jesús también. Jesús dice en la Biblia que muchas veces Él no sanaba a todos. Entonces, respondiendo también a tu pregunta acerca de decretar, declarar, arrebatar y atar. Son las 4 palabras de moda. Declarar, decretar, arrebatar y atar. Porque hay gente que dice, yo arrebato esa promesa. Yo me apropio, yo ato, yo decreto, yo declaro. Hay 3 razones, Ipaniza, por las que no podemos decretar, declarar, arrebatar y atar, y estas 3 razones las encuentro en la Escritura. Una es de carácter, 2 son de carácter teológico, una y la tercera es con principios bíblicos. 1, no podemos decretar, declarar, arrebatar o atar. En primer lugar, no lo podemos hacer porque eso refleja que no conocemos el carácter de Dios. No conocemos que el único que dijo, y sea la luz, y fue hecha la luz, decretó, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es el único que puede, con la palabra de su voz, crear, hacer, matar, destruir, enfermar, con el poder de su palabra. Si yo creo que tengo ese poder, no conozco el carácter de Dios. En segundo lugar, yo no puedo decretar, declarar, arrebatar. En segundo lugar, porque soy humano y porque tengo pecado. No somos dioses, no somos diositos. Y en tercer lugar, ignorar el concepto bíblico de los decretos. Y encontré algo muy interesante en la Biblia.
muy importante que quise detenerlo para guardar el otro, porque lo que estás diciendo es importantísimo. Así que vamos a retomar desde la parte de los decretos. Me dijiste que Sí. 70 veces encontraste la palabra que tiene que ver con decretar o declarar en el Antiguo Testamento, que tenía que ver con un mandamiento, un estatuto, ordenar una orden real o una proclamación del rey. Y tenías una cita bíblica. ¿Cuál era? Vamos a ver, entonces, decretar o declarar es una palabra que se encuentra más o menos unas 70 veces entre el Antiguo, en la mayoría, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Ok, Testamento, y esa palabra significa orden real o proclamación real, y en el ok, Antiguo Testamento describe al Señor como el gran rey que promulga sus decretos. Y nos dice en el ok. Salmo capítulo 2, en el versículo 7, fíjate qué lindo y qué hermoso, yo promulgaré el decreto. ¿De quién está hablando? Del Rey de Reyes y Señores, Señores. Yo promulgaré, dice la Biblia, que es Cristo el único que promulga el decreto, porque dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida por decreto, edicto y ordenanza se refiere a los decretos, por ejemplo, del César, de los Césares romanos, en Lucas capítulo 2, versículo 1. En Hechos capítulo 17, en el versículo 7. También se refiere a los faraones de antaño, en Hebreos 11:23. En Hebreos 11:23. A la resolución que también se le dio al concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 16, en el versículo 4, y a las demandas detalladas de la ley mosaica. Ahora, en el Catecismo Menor de Westminster, que fue la reunión de los creyentes en los siglos pasados, que establecieron los mandamientos y las ordenanzas de las epístolas apostólicas, hablaron, perdón, de los decretos, y decía la siguiente, y te la quiero leer, dice así, dice, el Catecismo Menor de Westminster describe a los decretos de la siguiente manera: los decretos de Dios son su propósito. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Por lo tanto, decretar es algo que no le corresponde a los hombres. Está claro. Está muy claro en el catecismo de la Declaración de Westminster, que es bien importante entenderla, que yo no soy Dios, no somos dioses, y yo no puedo llegar y ponerte la mano en la cabeza y decir, yo declaro que estás sano. Claro. Yo decreto que el coronavirus, como lo hizo un maestro y un pastor cristiano en las redes, en un canal de televisión, él decretó, le ordenó y él declaró que ya él había atado al virus del coronavirus unas semanas antes de que se cerraran todos los negocios y las iglesias en Estados Unidos. Él dijo, yo ya lo até, yo ya entré a la esfera espiritual. Fíjate lo que hacen los falsos maestros, los falsos profetas. Yo ya entré a la esfera espiritual, yo ya lo até, porque yo tengo poder, porque Dios me ha dado poder, y en mis palabras yo declaro que está atado el coronavirus. A la siguiente semana le cerraron su iglesia y todas las iglesias de Estados Unidos, y le suspendieron toda su gira de campañas de sanidades. Sí. Digo, no me estoy burlando, pero qué irracional es esto, que él dice que ya lo había atado y después le cancelan sus campañas
de sanidades. Entonces, Es terrible. el único que puede atar al virus, el único que es soberano, y por eso te dije en el primer punto que nosotros no somos dioses, nosotros debemos de conocer el carácter de Dios. Ahora, la doctrina, ya que ya vimos nosotros en la primera parte de tu programa, es fundamental, y la palabra doctrina, no olviden que es enseñanza, enseñanza. Entonces, acuérdense que tenemos la doctrina de los hombres, tenemos la doctrina de Dios y tenemos la doctrina también de los demonios. Entonces, eso ya también lo estudiamos. Yo sé que a ti te preguntan mucho y nos preguntan mucho de Venezuela, de muchas partes de Sudamérica, la cuestión, pana, acerca de que si me debo salir de mi iglesia, si mi iglesia tiene la sana doctrina o no, en qué iglesia debo de congregarme, es bíblico congregarme a través de las redes sociales, en fin, es un tema muy extenso, muy extenso, y yo lo quise abreviar un poco para darle un poco de luz a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, y la que me hacen, ¿qué hago si no encuentro una iglesia de sana doctrina? Okay. ¿Qué hago? Y yo sé que también tú me formulaste alguna vez esa iglesia, y a mi padre también una vez que estábamos sentados, mi padre, tú y yo, estábamos platicando acerca de este tema. Bueno, la doctrina, la enseñanza es fundamental para saber a qué iglesia debo asistir o no debo asistir. Es una cuestión de la doctrina que es bien importante. La primera doctrina y la elemental es la doctrina de la salvación. Claro. La segunda, la doctrina de la naturaleza de Dios. Y 3, la doctrina de la autoridad bíblica. Repito, la doctrina de la salvación. 2, la doctrina de la naturaleza de Dios. Y 3, la doctrina de la autoridad bíblica. Por ejemplo, toda iglesia debe de tener una declaración de fe, pana. Toda iglesia. Cuando tú quieras entrar a una iglesia, amigo, amiga, que me escuchas, lo primero que debes de hacer es pedir la declaración de fe, y esto significa ¿qué cree la iglesia en la que me estoy congregando? Claro. Hay gente que le pregunto, ¿qué cree tu iglesia? No, pues en la Biblia. A ver, enséñame su declaración de fe. La declaración de fe, en qué creemos, es bien importante. Por ejemplo, yo tengo aquí la declaración de fe de nuestra iglesia Vida Nueva para el Mundo, y esto se lo doy a cada persona que quiere ser congregante de mi iglesia. Claro. Yo les enseño que ellos deben de saber qué cree su iglesia. Por ejemplo, ¿qué creemos en Vida Nueva para el Mundo? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que ella es la única regla de fe y conducta para la vida del cristiano. Siguiente, creemos que existe solamente un vivo y soberano Dios, creador de todas las cosas, existiendo eternamente en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Siguiente, creemos en la deidad de Jesucristo, en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en su sacrificio en la cruz para la redención del hombre, en su resurrección corporal, en su ascensión y en su regreso físico en poder y gloria para reinar en esta tierra. Creemos que todos los hombres están perdidos y separados de Dios por el pecado, y que su única esperanza y salvación es a través de la sangre de Cristo. Ahí está contenido la doctrina de la salvación, ¿verdad? Bueno,
No sé si quieras que lea el de todos lo que creemos o no. No, yo entiendo muchísimo y qué bueno que puedas exponer lo de la declaración de fe, porque quiero que sepas que aquí en Venezuela hay iglesias que no tienen declaración de fe, porque yo personalmente he preguntado a pastores y a líderes cuál es la declaración de fe y no la tienen. Entonces, es importante también, me gustaría que dijeras cuáles son las funciones, cuál es el propósito de la iglesia. Y te explico por qué. Aquí en Venezuela se ha tergiversado mucho y la iglesia en algunas ocasiones le coloca más fuerza y más énfasis a actividades sociales que tiene que ver con alimento a los más necesitados. Y yo no estoy diciendo que esté mal, sino que ese es su fuerte, apoyar a los más necesitados. Ahora, ¿cuál sería la función de la iglesia, las funciones principales para nosotros detectar si esa iglesia está haciendo lo que, por lo cual fue creado? Eso se describe, y es muy buena pregunta, eso se describe en lo que se llama, y toda iglesia también tiene que tener, no solo su declaración de fe, toda iglesia también debe de tener lo que es la misión de la iglesia. Muy La bien. misión de la iglesia. No, entonces, es lo que cree la iglesia, la misión de la iglesia y la visión de la iglesia. Claro. Y estas tres tienen que estar fundamentadas en la doctrina de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia que Dios busca para mostrar su poder es la que trabaja con una misma visión y debe ser dirigida por líderes maduros para que puedan formar parte de la primer misión de la iglesia, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Y predicar el evangelio. Lo vimos en el primer programa, que muchos quieren ir a predicar, quieren abrir una iglesia, quieren empezar una congregación, pero no han aprendido que en Marcos 1:17, primero nos ordena Cristo venir en pos de mí y seguirlo a Él, y después de seguirlo a Él, nos envía. Primero los discípulos fueron preparados y luego fueron enviados. Entonces, existen 5 ministerios que debe tener toda congregación y deben ser una prioridad. No es la de dar alimentos y dar despensas y todo lo que tú me estás diciendo, porque hay que entender algo. La iglesia no es el DIF. El DIF aquí es un grupo, una esfera del gobierno donde ayudan a los pobres, a los necesitados. Y sí, la iglesia debe ayudar, pero no es nuestra misión. Sí. Eso es lo que yo quiero diferenciar, que sepamos que la iglesia no es una fundación, la iglesia no es una institución humanista. Yo quiero que podamos, con esos 5 ministerios de que son prioritarios, establecer cuál es el rol de la iglesia dado por el Señor. Apunta a esto, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo viviente donde Cristo es la cabeza. Entonces, los 5 ministerios que deben ser prioridad dentro de la iglesia es la oración, Efesios 3:20, Efesios 6:18, Primera de Tesalonicenses 5:17 y Primera de Timoteo 2 del 1 al 4. La oración. La oración es el arma más poderosa que Dios nos ha revelado para cambiar las cosas y descubrir su voluntad. Sí. Efesios 3:20, Efesios 6:18, Primera de Tesalonicenses 5:17 y Primera de Timoteo 2 del 1 al 4. Muy bien, lo tengo. Y es por eso toda iglesia debe preocuparse para levantar y aumentar las reuniones y los grupos de oración y de intercesión, porque los corazones de los hombres y de las mujeres y de los niños
pueden experimentar la paz y la gracia de Dios a través de la oración. Segunda misión de la iglesia, evangelismo. Evangelismo. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Segunda de Timoteo 4, 5. Es nuestra responsabilidad motivar a nuestros discípulos la pasión por las almas y panizar. Claro. Las almas perdidas. ¿De qué otra manera puede salvarse las almas si no hay quien les predique, dice la Biblia? Claro. ¿Sí? Tercero, discipulado. Discipulado. Segunda de Timoteo 2:2. Las personas dentro de cada iglesia deben de ser alimentadas y fortalecidas espiritualmente por la palabra de Dios. Y es vital mantener con sumo cuidado el desarrollo de los estudios bíblicos con los discípulos, con los nuevos convertidos, vigilándolos constantemente, claro, a todos los creyentes, para que todos crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, las misiones. Las misiones. Y estas las podemos encontrar en Juan 17, 18 y Mateo 28, 18 al 20. Mira, esas son las 4 elementales y de ahí giran todas las demás. Son 4. Dame la última cita, por favor. Mateo 18. Mateo 28, 18 al 20. Entonces, ok. Mira, cada pastor de la iglesia debe evaluar y discernir que estos ministerios misioneros son potenciales para enviar a discípulos preparados y abrir el terreno en un lugar donde no se ha predicado la palabra de Dios, y la iglesia debe de enviar. Por ejemplo, hay gente que dice, es que soy misionero y vine a México o vine a Venezuela para abrir una iglesia. Y yo le pregunto, ¿y qué iglesia te envió? No, yo ahorré y yo me vine porque Dios me dijo. Primer error. Dios no te dice esas cosas. Dios te va a hablar a través de tus líderes, a través de tus pastores, y cuando ellos vean que tú estás listo y preparado, ellos te van a enviar o ellos te van a dar cobertura espiritual, y son las misiones. Ok. Y Panisa, está en ti si quieres extender, porque yo tengo que terminar y entrar en 6 minutos. Bueno, si lo quieren ver en Instagram. Te quiero agradecer, porque para mí es muy importante que casi 300 personas que están aquí puedan escuchar a una persona que para mí es una figura de autoridad, en la cual amo. Tú sabes que amo a la familia Alducin con todo mi corazón, para que sepan que no es lo que yo digo, no es lo que tú dices, es lo que la Biblia dice, y es importante. Yo creo que con esta información que estás entregándonos somos más que bendecidos para tener un poquito más de discernimiento al momento de entrar a una iglesia. Pastor, gracias. Yo creo que vamos a seguir realizando este espacio. Es importantísimo. Te lo agradezco mucho en nombre de todos los venezolanos que están escuchando. Y por favor, vamos a repetir tu cuenta de YouTube para que las personas puedan ver. Sí, Alan Alducin YouTube, y ahorita en 4 minutos estoy en Alan Alducin 1, también en Instagram y en Facebook, en las siglas de Vida Nueva para el Mundo, que es BNPEM Querétaro. B de vaca, N de no. Venezuela. De Venezuela, amén. B de Venezuela, N de no, P de papá, E de Ernesto, M de mamá. BNPEM Querétaro. Voy a estar en Instagram 1 y en BNPM Querétaro en 3 minutos. Yo lo voy a poner en mis historias para que lo tengan ahí. Te amo mucho, pana, y te quiero mucho. Yo también. Y
eres de nuestra familia, lo sabes, Sí. de la familia de Bien para el Mundo y de la familia Alducin. Amén, amén. Los amamos. Vaya con Dios, pastor. Igualmente, nuestras Tómate un oraciones vasito por con bendición. agua. Amén. Dios te bendiga. Gracias y nos vemos en la siguiente. Claro que sí.